Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito de salseo turco. Estoy como siempre lista para traerles las últimas noticias, los rumores mu ese jugosos y los chismes que no pueden perderse del mundo del espectáculo otomano. Ya saben que no se nos escapa nada, y hoy prepúrense porque traemos un bombazo que va a dar mucho de copyright hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un drama, un salseo, una telenovela de la vida real que involucra a dos de las estrellas turcas queridas y comentadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright que es pensando, ¿otra vez? Pero es que esta historia no deja de dar giros inesperados, y esta vez, tenemos a una tercera persona que ha entrado en escena para agitar a las aguas. Antes de que sigamos un favorcito pido, ya se suscribieron al canal. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, si disfrutan del chisme jugoso y bien informado, este es el lugar para ustedes. Que corran, hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias, los quiero. Ahora prepúrense porque vamos a hablar de la advertencia. ¿Leyeron bien la advertencia que Güldem, una persona cercana a Demet Özdemir, le ha hecho a la actriz sobre Can Yaman? El título lo dice todo, bomba. Güldem advierte a Demet, Can Yaman regresa, no lo ignores. ¿Intrigados? Yo también copyright N. Para entender bien todo este embrollo, tenemos que recordar un poquito la historia de Demet y Can. Como saben, fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erken Zikuay, o Pu Haro Show más menos Ador como la conocimos en algunos pauses. Ay, mis amores, esa serie. ¿Se acuerdan de la pasión superíndice 3N desbordante, las miradas que lo decuan todo, esos momentos que nos acuan suspirar frente a la pantalla? La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y como suele pasar, los fans empezaron a fantasear con que esa magia se trasladara a la vida real. Era imposible no dejarse llevar por la ilusión superíndice 3N, ¿verdad? Y bueno, aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente un romance, los rumores eran fortusimos. Se les veo a juntos fuera del set, intercambiaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales, y todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. ¿Recuerdan las fotos paparazzi robadas en algún restaurante de Estambul? ¿O esos comentarios en Instagram llenos de emojis de corazones y sonrisitas superíndice 3 plices? ¡Ay, el amor! Nos tenía a todos enganchados. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cosas se complicaron. Hubo rumores de celos, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Can, con su personalidad arrolladora y a veces controversial, fue objeto de muchas críticas, y Demet, siempre discreta y reservada, parecua a alejarse cada vez Se decua que a Demet no le gustaba la forma en que Can manejaba la atención superíndice 3N de la prensa, y que sus declaraciones a veces eran demasiado subidas de tono. También copyright N se comentaba que Can sentía celos de con diéresis copyright sito individual de Demet, y que no soportaba que otros actores se acercaran a ella. Un culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela. Finalmente la serie terminó superíndice 3, y con ella, la ilusión superíndice 3N de muchos fans de verlos juntos como pareja. Un final agridulce, ¿no les parece? Cada uno siguió superíndice 3 su camino. Demet se concentró superíndice 3 en su carrera, protagonizando otras series y películas, y encontró superíndice 3 el amor en brazos del cantante Oyuzhan Koupárrafo, con quien se casó superíndice 3 en una boda de ensueño más menos o que fue la comidilla de la prensa rosa turca. Una boda por todo lo alto con invitados VIP, vestidos espectaculares y una fiesta que duró superíndice 3 hasta el amanecer. Parecua que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto buscaba. Nosotros desde les deseamos lo mejor, aunque en el fondo, una parte de nosotras son más menos ando con el reencuentro con Can. Por su parte Can también copyright N continuó superíndice 3 su carrera, pero decidió superíndice 3 probar suerte en otros mercados, principalmente en Italia, donde se convirtió superíndice 3 en una autocopyrightica estrella. Trabajó superíndice 3 en varias series y películas italianas, aprendió superíndice 3 el idioma y se ganó superíndice 3 el corazón superíndice 3N del público italiano. Can conquistando el mundo. No nos sorprende con ese carisma y ese talento, que copyright N podrá resistirse. También copyright N se le relaciona superíndice 3 sentimentalmente con varias mujeres,
pero ninguna relación superíndice 3 en duru superíndice 3 mucho tiempo. Se habla superíndice 3 de romances fugaces, de pasiones intensas pero efímeras, y de que Can no terminaba de encontrar a la persona adecuada. Ay, Can. Parece que el amor verdadero se te resiste. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Como saben, el matrimonio de Demet y Oyuzan terminó superíndice 3 de forma repentina y sorprendente. A pesar de que parecían una pareja muy enamorada, anunciaron su divorcio hace unos meses, dejando a todos sus fans boquiabiertos. Un balde de agua fría para todos. ¿Q copyright pa su superíndice 3? Du superíndice 3 de que du superíndice 3 el amor. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables y de desgaste en la relación superíndice 3n. Algunos decuan que la rutina ha matado la pasión superíndice 3n, otros que las agendas apretadas de ambos han impedido que pasaran tiempo juntos, y otros, maliciosos, insinuaban que ha habido infidelidades por parte de alguno de los dos. El mundo del espectrum culo siempre estu lleno de secretos y rumores. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman. Después copyright ese de un tiempo alejado de Turquía, Can ha anunciado su regreso a su país natal para participar en nuevos proyectos. Y como era de esperar, su regreso ha reavivado los rumores de un posible reencuentro con Demet. La llama de la esperanza vuelve a encenderse. ¿Será este el momento que todos los fans de Erkenci Kwai estaban esperando? Ahora bien, aquí es donde entra en escena nuestra garganta profunda, Guldem. Según fuentes cercanas a Demet, Guldem, que es una persona de confianza para la actriz y la conoce muy bien, le ha advertido sobre el regreso de Can. Al parecer, Guldem teme que Can pueda desestabilizar a Demet y perturbar su vida, que ahora estuvo tratando de reconstruir después copyright ese de su divorcio. Guldem, la amiga protectora. Siempre hay alguien que vela por nuestro bienestar, ¿verdad? La advertencia de Guldem, según estas fuentes, es clara y contundente: Can Yaman regresa, no lo ignores. ¿Pero Q copyright significa esto exactamente? Q copyright quiere decir Guldem con no lo ignores. Ay, mis amores, aquí es donde empezamos a especular y a sacar nuestras propias conclusiones. Podrá interpretarse de varias maneras. Por un lado, podrá significar que Demet no debe hacerse ilusiones con un posible reencuentro romántico con Can. Que no debe dejarse llevar por la nostalgia o por los recuerdos del pasado, ya que la relación superíndice 3n entre ellos terminó superíndice 3 hace mucho tiempo y no hay garantías de que funcione ahora. Guldem, la voz de la razón superíndice 3n. Nos recuerda que a veces es mejor dejar el pasado donde estuvo y mirar hacia el futuro. Por otro lado, también copyright n podrá significar que Demet no debe ignorar la presencia de Can en su vida. Que debe ser consciente de que su regreso podrá generar revuelo mediático y que debe estar preparada para afrontar la situación superíndice 3n con madurez y profesionalismo. Que no debe caer en provocaciones ni dejarse arrastrar por el drama. Guldem, la estratega. Nos advierte que el mundo del espectrum culo es un campo de batalla y que hay que estar preparado para todo. Pero, mis amores, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Por qué copyright Guldem tú tan preocupada? ¿Q copyright sabe ella que nosotras no sabemos? Kizu ese Guldem ha visto de cerca el sufrimiento de Demet durante y después copyright ese de su relación superíndice 3n con Can, y no quiere que vuelva a pasar por lo mismo. Kizu ese Guldem conoce la personalidad impulsiva y a veces impredecible de Can, y teme que pueda hacerle daño más menos o a Demet. O Kizu ese Guldem simplemente quiere proteger a su amiga de la atención superíndice 3n mediática y del escrutinio público que seguramente generará un posible reencuentro entre Demet y Can. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Guldem se preocupa por Demet y quiere lo mejor para ella. Sea cual sea la interpretación superíndice 3n correcta, lo cierto es que la advertencia de Guldem ha generado un gran revuelo en el mundo del espectrum culo turco. Todos se preguntan Q copyright aru Demet ante el regreso de Can y si esta historia tendrá un nuevo capítulo. Los fans de Erkenci Kwai estu n divididos, algunos su más menos han con el reencuentro de sus ídolos y otros prefieren que cada uno siga su camino. La prensa rosa estuvo al acecho, esperando el mínimo movimiento de Demet y Can para sacar nuevas conclusiones. Y nosotras desde AQ, estamos atentas a todo lo que sucede, listas para conturselo. Algunos creen que Demet y Can podrán darse una nueva oportunidad,
que el tiempo ha curado las heridas del pasado y que ahora es tú, NMU, S maduros y preparados para afrontar una relación superíndice 3N. Piensan que tal vez, lejos de la presión superíndice 3N de los sets de grabación superíndice 3N y con experiencias vitales diferentes, podrán construir una relación superíndice 3N S su superíndice 3 lida y duradera. Otros, en cambio, creen que es mejor que cada uno siga su camino y que no revivan viejos fantasmas. Consideran que la relación superíndice 3N entre Demet y Can fue una tormenta de pasión superíndice 3N que se apagó superíndice 3RU, pidamente, y que intentar revivirla solo traerá problemas y sufrimiento. Lo que es seguro es que el regreso de Can Yaman a Turkua no dejaru indiferente a nadie. Su presencia en el paus generaru expectación superíndice 3N, curiosidad y sobre todo, mucho salseo. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. No se pierdan ni un solo detalle, porque esta historia promete ser apasionante. Ahora bien, Mug se ayuda de la advertencia de Guldem y de los rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can. Creo que es importante recordar que ambos son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Que tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad donde la encuentren. Que al final son ellos quienes deben decidir qué copyright es lo mejor para ellos, independientemente de lo que opinen los fans, la prensa o incluso sus amigos. Y que al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Que dejen atrás el pasado y que se centren en construir un futuro mejor para ellos mismos. Que aprendan de sus errores, que se perdonen a sí mismos y que se abran a nuevas oportunidades. El amor es un camino lleno de sorpresas y giros inesperados, y nunca se sabe du superíndice 3 de lo encontraremos. Asu que mis amores, AQ lo tienen. El bombazo de hoy, Guldem advierte a Demet sobre el regreso de Can Yaman. ¿Qué copyright les parece esta historia? ¿Creen que Demet deberá escuchar el consejo de Guldem? ¿O creen que deberá darle una nueva oportunidad a Can? Quiero saber sus opiniones. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo. En resumen, hemos hablado sobre la advertencia de Guldem a Demet Özdemir sobre el regreso de Can Yaman a Turkua, reavivando los rumores de un posible reencuentro amoroso. Analizamos el contexto de la relación superíndice 3N pasada entre Demet y Can, sus caminos separados y el divorcio reciente de Demet, y la implicación superíndice 3N de la advertencia de Guldem en el futuro de Demet. Un resumen es pro copyright S para que no se pierdan nada. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta historia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Demet deberá ignorar a Can? ¿O darle una oportunidad? Quiero leerlos. Sus comentarios son mi gasolina. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, lo muy importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros pro superíndice 3 vídeos llenos de salseo turco. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Asu no se perderú ni un solo chisme. Un beso enorme y nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse. Los quiero un montu superíndice 3N. Hasta la pro superíndice 3 mis chismosos favoritos.